¿Todos bien? Era para que despertaran. Vamos a abrir nuestra Biblia. Bienvenidos los que nos acompañan. No los habíamos visto, de verdad siéntanse como en casa. Nos da un gusto que estén aquí. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, verso 22. Yo sé que ha sido un poquito repetitivo el hecho de que hemos estado viendo o desarrollando en esta serie que se llama ¿cómo? Un llamado a la madurez, donde estamos tomando como texto base Juan capítulo, ¿qué capítulo? A ver, ¿están aquí? Juan capítulo 15, donde Jesús es presentado, él mismo dice ser la vid verdadera y nosotros los pámpanos, ¿sí? Entonces, pero también de ahí nos fuimos a Gálatas 5, donde hemos tratado de estar desarrollando las virtudes del Espíritu Santo en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. ¿Ya estamos ahí en Gálatas? Dice el verso 22, solo para recordar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La connotación y la mejor traducción es fidelidad. En aquel tiempo, cuando empezaban estas traducciones, no está mal, no agrede el texto, pero lo ideal, según el contexto, es la fidelidad. Entonces, a partir de eso vamos a tratar de desarrollar el tema. ¿Y ya estamos listos? Bien, el tema de hoy es, continuando con la serie, el fruto del Espíritu, fidelidad. ¿Por qué es tan importante la fidelidad? ¿Qué tema tan controversial, ¿no? La fidelidad, o sea, hoy en nuestra sociedad, yo no sé si como creyentes nosotros tenemos perfectamente clara la idea de la fidelidad, pero es tan importante, y este fruto tenemos que obviamente tenerlo claro, pero también tenemos que cultivarlo, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones y bueno, vamos, para no adelantarme al tema, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿está bien? ¿Qué le parece si oramos? Si oran por mí y yo oro por ustedes. ¿Está bien? Señor, muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo donde te pudimos exaltar, donde te pudimos decir quién eres para nosotros, donde pudimos decirte qué pensamos, Señor, respecto a ti, según lo que tú nos has revelado de tu persona en tu palabra, Señor, y lo pudimos hacer con alegría, con gozo, con gratitud, recordando quiénes somos, Señor, quiénes éramos y quiénes somos ahora en ti. Yo de verdad te ruego por cada uno de nosotros, por mis hermanos que están aquí reunidos y que estamos con la disposición de escuchar tu palabra, de aprender, pero también de vivirla, Señor, de llevarla a la práctica. Necesitamos para eso la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros. Guíanos, convéncenos, influencíanos, Señor, de manera que sea una realidad y sea algo deseable, Señor, la fidelidad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues es necesario recordar que todavía estamos viendo, estamos aprendiendo sobre las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ¿no?, en nosotros. Y esto tiene que ver con aquel que ha sido unido a Cristo. Alguien que no ha sido unido a Cristo, alguien que no ha entendido el sacrificio de Cristo y ha puesto toda su confianza en ese sacrificio y en ese pago que Cristo hizo por la humanidad y por los que creen, si no ha puesto su confianza, no puede llevar este fruto. Ninguno de los frutos de las virtudes del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros nos analicemos, nos revisemos a ver si estamos en la fe. ¿Está bien?
es necesario que de continuo revisemos y meditemos, estoy en la fe, porque realmente hay un engaño muy grande, y yo creo que es el engaño pues más terrible, pensar que somos creyentes cuando a la luz de la palabra no lo seamos. Entonces por eso la invitación de revisarnos constantemente y recordar que el fruto del Espíritu no tiene que ser algo como inalcanzable, como yo nada más tengo poquita paciencia y es lo único que me alcanza del fruto, ¿no? De todo esas virtudes. O pues yo sí soy manso, a veces ya si me provocan pues ya se me acaba la mansedumbre. No lo sé, no es así, es precisamente llevado a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿estamos de acuerdo? Y eso se desarrolla a partir de una relación, de una unión con Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos aprendiendo en Juan 15, ¿sí recuerda, verdad? Estoy unido a Cristo, Él es la vid verdadera y por medio de Él puedo llevar ese fruto de lo que vamos a tratar de hablar hoy, ¿está bien? Entonces, recordemos que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros eso y a través de nosotros, y es importante y es indispensable hacerlas crecer, cultivarlas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Es como cuando riegas una plantita, pues la plantita necesita abono, necesita luz, sol, necesita removerle la tierra, agua periódicamente, y limpieza, ¿no?, de sus hojas, de algunos insectos y no soy botánico ni nada por el estilo, pero porque mi nana hace como 30 años me reveló esos secretos y sé que es necesario. Así la vida del creyente es necesaria cultivarse. ¿Cómo? Con el alimento de la palabra, con la comunión entre nosotros, con las oraciones, con el meditar de día y de noche, con ejercitarnos a la fe. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice su Biblia y la mía también dice lo mismo. Entonces necesitamos estar atentos de que Dios no va a llegar con una oración. Si usted ora, Señor, dame paciencia, y va a venir la paciencia en forma de paloma o alguna otra forma y va a posar sobre usted y lo va a poseer e inmediatamente usted ya va a ser paciente. No es así, hermano. Ni tampoco es, Señor, dame amor, y va a venir el amor y te va a poseer. Dios no es así con nosotros. Él desea establecer una relación porque así lo diseñó Él. ¿Está bien? Relación. Diga conmigo, relación. Eso es importantísimo en la vida del creyente que ha sido unido a Cristo, ¿sí? Entonces, en toda la Escritura, fidelidad tiene como sinónimos la firmeza, la verdad y la fe. O, dicho de otra manera, la fe tiene como sinónimos fidelidad, firmeza, verdad, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Amor, como estamos viendo ahorita, gozo, paz, paciencia y todas estas virtudes que son descritas, en este caso fidelidad, son importantes y son indispensables. Diga conmigo, indispensables. Indispensables para mi vida cristiana. Indispensables para como discípulo o discípula. Es indispensable que estas virtudes estén en mí, que pueda llevarlas en mi vida. No puedo decir que soy creyente y para mí no es deseable el amor, no es deseable el gozo, la paz, la paciencia. Si alguno de nosotros nos atrevemos a decir, bueno, yo selecciono una de esas, pues a mí pues amor, sí entro en el amor, gozo, pues a veces, paz, sí, soy pacífico, paciente, depende. No podemos hacer eso, es necesario que entendamos que es fruto de mi relación y de la vida de Dios en mí y en usted, ¿sí? Fruto de relación, consecuencia de la relación, de la vida de Dios en nosotros. Entonces, pero nos podemos preguntar cuál es el origen de la fidelidad, cuál es el origen, quién es su autor y quién es su autor principal. ¿Quién es?
Es Dios. No, si leen, si estudian. Es Dios. Y Dios se reveló como el Dios fiel desde el Edén. Desde ahí Él mostró su fidelidad al crear todas las cosas, pero al establecer una relación con Adán y con Eva. Desde ahí comenzó a Dios a mostrarse a nosotros fiel, aunque Él es fiel, Él ha sido fiel siempre y siempre será fiel. ¿Sí? Él no dejó de ser ni empezó a ser fiel en algún momento. No. Entonces, Dios allí en el Edén, para nosotros, para toda la raza humana, estableció la fidelidad y también prohibió y condenó y mostró las consecuencias de la infidelidad. Yo sé que hoy en nuestra cultura, que está de cabeza, la fidelidad es muy mal vista, ¿verdad? Es mal vista, es de poco valor. Y ahorita vamos a ir a ver algunas ideas de eso. Pero en la cultura hebrea en general, en la cultura hebrea, en el pueblo de Dios, la fidelidad se originaba en lo relacional, es decir, entre las relaciones de Dios, pueblo y entre prójimos, ¿sí? Ahí es donde está fundamentada la fidelidad y donde se tenía que ver materialmente, donde se tenía que ver materializada la fidelidad en el pueblo de Dios, ¿sí? Y la relación consistía en esto, en Dios y el hombre, y entre los hombres la fidelidad se tenía que hacer evidente. Entonces no hay tal cosa como yo y el Señor mantenemos una relación de fidelidad y nada secreta, ¿no? Y nada más. Y no tengo relación y comunión con los creyentes, y no muestro fidelidad hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mi iglesia, hacia mis hermanos, hacia mi trabajo, hacia todo lo que hacemos o decimos que somos, ¿sí? Entonces, la fidelidad Dios tenía el propósito de que tuviera alcances, pues, en todas las esferas de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, bueno, en el libro del profeta Oseas, Dios mostró su relación de fidelidad con el pueblo, con un pueblo. ¿Cómo era el pueblo? Era bien fiel el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo era el pueblo? Infiel. ¿Cómo era? Infiel. Entonces, pero Dios se mostró fiel todo el tiempo. Y ustedes saben, y les recomiendo que lean ese libro, es corto, pero léalo del profeta Oseas y la relación o el prototipo de infidelidad que es el pueblo con la imagen perfecta de fidelidad que es Dios al tratar con el pueblo. Y la figura que se usa ahí es el de Dios el esposo y el pueblo de Israel la esposa, pero en este caso que fue infiel, ¿sí? Y bueno, Moisés, que fue es un ícono de fidelidad, y más adelante vamos a ver por qué. Él dice lo siguiente en uno de sus primeros discursos, cuando saca al pueblo, Dios les da las leyes y se empiezan a preparar para entrar a la tierra prometida. Moisés, en Deuteronomio 7:9 dice, fíjense lo que le dice al pueblo, le dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, es decir, para siempre, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esto está perfectamente ligado a lo que Jesús dijo en Juan 15. Necesitan permanecer en mi palabra, ¿se acuerdan? Permanecer en mi palabra para que puedan participar de una fidelidad, escuche bien, que tiene bendiciones eternas, que tiene bendiciones en esta vida y en la venidera. Pero si nosotros somos infieles, él sigue siendo fiel. El asunto es que ya no participamos de esa fidelidad para bendiciones en esta vida y en la que sigue. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso dice Moisés al pueblo, le dice, reconoce que Él es Dios. ¿Y dónde empieza entonces? ¿Dónde toma lugar mi concepto de fidelidad? Cuando reconozco quién es
Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué posición tiene Dios en su vida y en la mía? De ahí parte todo, mis hermanos. De ahí voy a valorar o no la fidelidad, o de ahí la voy a tener en poco. O va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Va a depender de las circunstancias, mi fidelidad a Dios y hacia todo lo que tiene que ver con Dios, incluido la iglesia, los hermanos, en todo lo que hago. Entonces, aunque claro que el pueblo de Israel, y usted lo sabe, se mostró infiel a lo largo de la historia, hubo muchos hombres que fueron y mujeres que amaron a Dios y que respondieron en fidelidad. ¿Usted se acuerda el prototipo de fidelidad y de amor y de obediencia a Dios? ¿Qué pasó con él el primero? Pues bueno, el primero lo mataron, que fue Abel, ¿se acuerdan? O sea, así de tal grado la maldad y el enojo contra las obras de él que lo mataron. Pero el otro dice que caminó con Dios, ¿y qué pasó? Dios se lo llevó. Estamos hablando ¿de quién? Ok, de Enoc. Entonces también tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos la fidelidad de José, Moisés, que mencionamos ahorita, Josué, Caleb y muchos más. De hecho, las series pasadas, ¿se acuerdan? Héroes de la fe, pues se habló del carácter de estos hombres. Entonces, siempre ha habido hombres y mujeres fieles. Repita conmigo, siempre ha habido hombres y mujeres fieles a Dios, ¿verdad? Siempre. Y Dios desea que nosotros también seamos parte de eso. Dios desea que ese fruto esté en nosotros. Entonces, fíjense lo que les decía Dios en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 20. Dice, les dice Dios, ¿no?, en palabras del profeta: te desposaré, hablándole al pueblo, conmigo en fidelidad. O sea, yo te tomaré como esposa, pero yo voy a ser fiel, diciendo Dios mismo, ¿no? Y tú conocerás al Señor. Y también hablaba de una promesa futura, que Él lo haría y lo hará con ese pueblo también. El punto es que desde aquí ya Dios empieza a mostrar su carácter de cómo es Él. Dios es fiel, ¿sí? A lo que Él, ¿fiel a qué? A su palabra, a lo que Él ha dicho de Él mismo y acerca de usted y de mí. Él no cambia. Si Él cambiara y dejara de ser fiel, no sería Dios. ¿Sí? Y Él no cambia, Él permanece fiel, Él es inmutable en todos los sentidos. Entonces, desde esos tiempos antiguos, también si nos vamos algunos siglos más adelante, desde tiempos antiguos la fidelidad era vista más valiosa o más valorada que la vida. Y usted lo puede ver en el tiempo de los reyes, en el desarrollo de las conquistas, no solamente del pueblo de Israel y otros imperios, sino después de Cristo, en la era medieval, la fidelidad era el más alto honor y era deseable. Qué terrible la diferencia hoy, ¿no? Entonces, tal es así que representaba un tipo de sociedad, los que eran fieles y los, no, si están bien dedicados, ¿no? Gracias. Basado en la idea de fidelidad, entendían esa obligación, por ejemplo, los vasallos, los que no pertenecían a la realeza, cuando eran tomados como servidores, como caballeros, al servicio del rey, ellos se presentaban y rendían homenaje a su señor, al que los había tomado, y quedaban sujetos a ellos, y ellos se les denominaba los hombres del Señor, ¿no? Del que los tomaba por siervos o por caballeros. Y ese era un honor grandísimo. Y estos a los que tomaba, es decir, los tomaba porque eran hombres fieles, por su carácter fiel. Entonces, ellos se comprometían, escuche bien, se comprometían a defender y a proteger y a impartir justicia para beneficio de su Señor, ¿sí? Del que los tomaba. Una completa fidelidad a tal punto que su vida estaba expuesta. Es decir, no voy a traicionar la fidelidad de mi Señor a costa de mi vida.
¿Se dan cuenta? Y eso lo vemos desde los valientes de David. ¿Se acuerdan de los valientes de David? Por ahí había alguien que decía que ya no quería ser de los valientes de David. ¿No? De esos que servían a Dios en un área, de repente hubo malos manejos ahí y el brother dijo, ya no quiero ser de los valientes de David. Porque así se llamaba el ministerio, pues. Dijo, ya no quiero ser de los valientes. Que no nos pase, ¿no? Los valientes de David, hombres valerosos, hombres que tenían un corazón entendido en cuanto a la fidelidad. Hasta este punto, usted y yo, ¿usted desea ser fiel a Dios? Más o menos, ¿no? Bueno, entonces, perdón, también cuando este hombre era tomado como fiel en ese tiempo de las conquistas, ellos juraban fidelidad a sus señores. Y estos que eran tomados como caballeros, como fieles servidores, tenían el trabajo de buscar a otros que fueran fieles como ellos, de tal manera que llegó en el siglo XVI, llegó a haber una orden se llamaba la orden de la fidelidad. ¿Se imaginan los que andaban ahí? Eran como la segunda parte de los valientes de David, pues. Hombres fieles. O sea, y todavía se hacen honores, por ejemplo en Inglaterra, se hacen honores a esta mención, a la fidelidad. Entonces, y nació allá con un rey, ¿no? Entonces, ahora, fíjense bien cómo ha cambiado el contexto. Hoy la fidelidad en nuestra sociedad de manera general se mira como la virtud de los débiles o la virtud de los tontos. No le seas fiel a tal persona. No le seas fiel a tu esposa. No le seas fiel a tu patrón, ¿no? O con tus empleados o con tus hermanos o a la iglesia. Depende, si predica más o menos el pastor, ahí voy a seguir. Si no, no, ¿verdad? Depende. Entonces, no. Hoy la fidelidad está totalmente pervertida y tenemos que, pues imagínense, Pablo dijo, a ver, ¿alguien quiere servir a Dios? Pregunto yo lo mismo que preguntó Pablo. ¿Alguien quiere servir a Dios aquí? Amarlo, levante su mano. Voy a identificar a quienes no para que puedan pasar al área de incredulidad. Si entendemos, si estamos aquí es porque entendemos que Dios es digno, ¿verdad? Dios es digno de confianza, Él es fiel. Entonces, como su hijo, debo de anhelar ser fiel. Hoy entonces, en la actualidad se ha sustituido la fidelidad por algo, tinta y papel. Les voy a poner un ejemplo. Es la mayor, un contrato, ¿no? Es la mayor declaración que desconfiamos del prójimo cuando tratamos con él. Y se le liga en virtud de un objeto material, el papel del contrato. Ya no existe la fidelidad, ya no existe la palabra, ya no hay cumplimiento de la palabra. Ahora te voy a obligar por medio de un contrato, ¿no? Yo recuerdo que hace el año pasado tuve un cliente, ya lo editas si está muy largo eso, ¿no? Tuve un cliente y ese cliente me hizo firmar un contrato como más grueso que la Biblia y bueno, está bien, le dije, no tengo problema, yo voy a hacerte el trabajo. Y me dijo, porque va a ser a tantos meses y no te preocupes. Y le firmé el contrato, ¿no? Como 4 veces le firmé ahí. Y ya me dijo, pues pasó el tiempo y yo ya le dije, ya estoy listo. Me dijo, no, fíjate que no está listo todavía el lugar. Y pasaron 1, 2, 3, 4, 5, como 5 meses, 6 meses. Y ella puso esta persona puso una penalidad en el contrato, ¿no? Si cumplía una de las dos partes, era un pago, ¿no? Entonces, pues ella incumplió y yo no me estaba saboreando el pago. O sea, ella me dijo, oye, pues para depositarte, ¿no? Me dijo así con vergüenza, ¿no? No te preocupes, le dije, o sea, no pasa nada. Pero lo que quiero destacar de esto es que ya no confiamos en la palabra, ¿verdad? Ya no estamos dispuestos a confiar porque no entendemos esta parte de la fidelidad. El creyente es, miren,
Es vergonzoso y es triste que algunas personas, por ejemplo, que tienen algún negocio, digan, yo contrato de satánicos, brujos, hechiceros, de todo, pero cristianos no. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Tráeme, no le hace que sea el anticristo, pero no voy a contratar a un cristiano. Nos reímos, pero es una vergüenza y es una tristeza. ¿Sí? Porque no quieren exponerse como son, como patrones, o hay cristianos que no quieren trabajar con patrones que son cristianos, ¿verdad? Yo aquí tengo un hermano que trabajamos juntos y pues hasta el momento vamos bien, no nos hemos peleado. Sí. Tenemos que entender la fidelidad. Mis hermanos, como definición del diccionario bíblico, dice, es una virtud admirable que en general significa, escuche bien, cumplimiento de las promesas. Ya no me empezó a gustar eso. Cumplimiento de las promesas y de los deberes. Deberes. Diga conmigo, si soy cristiano tengo deberes. Tengo deberes. No, que a mí yo no estoy de acuerdo que haya oración los sábados. Ok, tenemos deberes. Cuando seas pastor de tu iglesia, en este caso no lo soy yo, puedes ser dirigido por Dios a tener oración otro día, pero ahorita hay los sábados, tengo el deber, no la obligación, no se sienta, esto no me obligan, no, el Señor no obliga a nadie, ¿verdad que no? Nunca lo ha levantado el Señor de los cabellos a orar a las 6 de la mañana, ¿verdad que no? Ni a hacer otra cosa, no, pero espera que respondamos en fidelidad. Hermano, de verdad, Dios espera fidelidad de usted y de mí, no el pastor, bueno, también el pastor y todos, ¿no? Los que servimos. Yo espero fidelidad de ustedes esperan fidelidad de mí, ¿verdad? ¿O no? Y del pastor también, y de los servidores, y de todos, ¿verdad? Es necesario, y esto encarga a hombres que sean fieles. Todos, no nomás los que estamos sirviendo en algún área. Si usted es hijo de Dios, si usted dice ser discípulo de Dios, del Señor Jesucristo, usted es su servidor. Si no, ¿a quién se le va a decir en aquel día, buen siervo fiel? ¿A quién? No, yo no era servidor, nomás los servidores. Entonces, ¿qué eras? ¿Qué especie eras, no? Somos servidores y debemos responder en fidelidad al Señor. No hay tal cosa como discípulos infieles. No hay tal cosa, mis hermanos. Debemos de quitar eso de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Entonces, habla del cumplimiento de las palabras dadas, el cumplimiento a los amigos, en el matrimonio, en los compromisos contraídos con las personas y sobre todas las promesas y votos hechos a Dios. Alguien de aquí, cuando se convirtió en hijo de Dios, que el Señor lo alcanzó, alguien de aquí le prometió al Señor servirlo, no levante su mano. Alguien le prometió, puede decir que sí, no se ve por los cubrebocas. Sí le prometieron al Señor, ahora respóndase a sí mismo, ¿lo está haciendo, lo está llevando a cabo, está siendo fiel a lo que el Señor le llamó? Porque el Señor le llamó a usted, y a mí y a cada uno en particular a servirlo a Él. No al hombre, a servirlo a Él. Pero implícitamente mi servicio a Dios se ve reflejado a los hombres. No hay tal como servicio secreto. Eso sí existe, pero no la vida cristiana, pues. No, yo sirvo al Señor acá en lo secreto, en lo oculto. No, a la iglesia no voy una vez al año, cuando es 25 de diciembre o el día primero voy ahí, ¿no? Pero no es así. Entonces, si pudiéramos resumir la fidelidad según Dios, esta empieza en la certeza, en la seguridad, en la convicción de quién es Él para mí, quién es Él según su palabra, quién es Dios para mí. Esa es mi medida de fidelidad, mi medida de respuesta a Dios. ¿Quién es Él para mí? ¿Será tan digno de fidelidad Dios acaso? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empieza, mis hermanos. Entonces,
¿Cómo se desarrolla esto? Cuando conozco, cuando entiendo su carácter y su actuar fiel, viéndolo desde el inicio en su palabra y en mi vida también. Veo su fidelidad. ¿Alguien de verdad, sinceramente, alguien de aquí ha visto la fidelidad de Dios en su vida? ¿O con alguien de aquí Dios ha sido infiel? Para quemarlo ahorita ya en la hoguera, ya está, ¿no? Y que piense eso, ¿no? Dios es fiel. Él es digno de confianza. Él hará todo lo que prometió. Lo ha hecho y lo hará lo que prometió. Lo que empezó con usted y conmigo, lo terminará. Pero, diga conmigo, pero, tengo que tomar decisiones. Ya nadie dijo que tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. Eso es fe. Entonces, mis hermanos, mis afectos se van a ver tornados a tomar decisiones, a responder lo que Jesús mismo dijo y que ha revelado desde el principio: permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es permanecer siendo fieles a Él. ¿Sí? No termina ahí, no termina en entendí, conocí, sé que Dios es así, ya entendí, creo que Dios es fiel. No se termina ahí. Eso demanda hacia mí fidelidad entre nosotros, empezando desde mi relación con mi esposa, mis hijos, en casa, en la iglesia, en mi trabajo. Nos debemos fidelidad. Dígale al que tiene a un lado: me debes fidelidad. Nos debemos fidelidad, hermanos. ¿Sí o no? Fíjense bien. Entonces, Dios demanda que, tan es así, no, esto no es un invento, tan es así que primera carta de Juan dice, en el capítulo 2:6 dice: el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, es decir, en otras palabras, el que dice, ser hijo de Dios, discípulo, cristiano, seguidor, dice, debe andar como Él anduvo. Ya, fin de la historia. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No, que a mí lo que quieras, hermano, pero a mí no me pidas que sea paciente con los hermanos o con alguien más. Lo que sea, las 8 virtudes, pero amar a mi enemigo, esa no. No hay tal cosa. Dice, el que dice que permanece en Él, el que profesa ser cristiano. Y parece ser que la mayoría de los que estamos aquí profesamos ser creyentes. Debe andar como Él anduvo. Pámpanos que permanecen unidos. Esos son pámpanos fieles, ¿verdad? Entonces, la fidelidad también expresa esta idea: firmeza. Alguien que se mantiene. ¿En qué? ¿Firmeza en qué? Pues firmeza en lo que cree en la palabra de Dios, en sus relaciones, en lo que profesa decir acerca de Dios. Esto habla de personas. Dios desea personas, porque así son a los que llamó. Fueron desarrollando este carácter: personas leales, personas confiables, personas de convicciones en Dios firmes. ¿Sí? Gente sólida, gente segura. Es decir, aquel que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza. ¿Verdad que no es fácil confiar en alguien que te dice, brother, pues nos vemos en la iglesia el sábado a las 8, ¿no? Y llegan con el horario de México. Bueno, uno que está más atrasado, ¿no? Ese está adelantado, ¿no? 1 hora. No, llegan al revés, 9. Y te ponemos 500,000 excusas, ¿verdad? El camión, esto y lo, y viven aquí, ahí enfrente, ¿no? Necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos disponernos a que el Espíritu Santo desarrolle ese fruto en nosotros. Personas firmes, seguras, fieles, confiables, ¿verdad? O cómo te caía el amigo cuando estabas en el barrio, en la primaria, y que vamos a jugar al fútbol a las 5, sale,
y porque van a ir los enemigos de ahí del barrio a jugar fútbol contra nosotros, ¿no? Y iba el tuercas con el molacho y etcétera, pero de repente había uno que siempre quedaba mal y nunca iba, llegaba tarde, no quería jugar, pero era inconstante y a veces sí, a veces no. ¿Cómo caen esas personas? ¿Cómo se ven? ¿Cómo son? ¿Son confiables? ¿Son seguras? ¿No? ¿Verdad que no? Pues para el Señor, imagínate. Dice, el que claudica entre dos pensamientos, ¿se acuerdan? A veces sí, a veces no. Depende cómo ande, brother. Oye, pues vamos a seguir firmes. Sí, pero depende cómo esté la situación, cómo estén las aguas, cómo esté mi trabajo, cómo esté... depende, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no podemos tener situaciones. Todos nos enfermamos, todos tenemos situaciones que de plano, pero no son, siempre lo hemos dicho, no son una marca, una evidencia en mi vida de continuo. No lo son. Son cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque deseamos ser fieles o porque estamos deseando crecer en esto. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente, vamos allá rápidamente con su Biblia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, doy lectura rápido. Dice, entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Había ido a ayudarle a un rey. Pero el vidente, es decir, el profeta Jehú, hijo de Hananí, salió a encontrarlo y le dijo al rey Josafat, fíjense la advertencia, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira de Dios, la ira del Señor? Le preguntó, ¿no? Y luego le dice el profeta, sin embargo se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y habitó Josafat en Jerusalén, aquí tomó decisiones, y volvió a salir por entre el pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Fíjense bien. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén, y les ordenó, así harán en el nombre en el temor del Señor. Dice, ¿con qué? Con fidelidad, es decir, con verdad es el sinónimo, y de todo corazón. ¿Qué hizo el rey? ¿Saben qué hizo el rey? El rey empezó una reforma, es decir, un despertar de volver al pueblo hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Porque se habían corrompido, porque eran infieles, porque ofrecían adoración a los ídolos en los lugares altos. Y el rey Josafat tomó determinaciones de ser fiel a Dios. Y empezó y estableció a todos sus hermanos y llamó a los sacerdotes, a los levitas y a jefes de familia, vengan y ustedes empiecen a trabajar y a discernir los asuntos que hay. Pero con el fundamento de hay que ser fieles a Dios. Él ya dejó escrito cómo debemos de vivir. Y este rey ha sido de los mejores que hubo en el tiempo de Israel, en el reino del sur. Fíjense lo que pasó, es decir, la fidelidad de este rey lo dirigió a hacer lo recto, a establecer por sobre todas las cosas lo dicho por Dios entre el pueblo, lo que Dios quería, y esa relación entre Dios y pueblo y entre ellos mismos se restableció, se restauró. Ya pudieron empezar a vivir en justicia, en fidelidad, porque se estaba haciendo ese trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Pero tomó decisiones el rey.
tenía la posibilidad de ser como el otro rey que lo mandó llamar, que era Asa, que era de lo peor. Y miren, ahora vamos a otro ejemplo. Moisés, cuando ya pues pronto para morir, escribe un cántico, y vean lo que dice Deuteronomio 32 en la Biblia de las Américas. Dice, fíjense la expresión, no voy a hacer la misma expresión, pero la expresión de él era de grito, de gozo, de regocijo, con seguridad, y dice, la roca. Y esto habla de fuerza, firmeza, seguridad, permanencia, hablando él acerca de Dios. Y dice, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad. En su versión dice Dios de verdad y sin injusticia. Es la misma palabra que se utiliza para fidelidad. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Al que se le reveló los mandamientos, la voluntad de Dios. Fíjese en lo que está diciendo acerca de cómo conocía a Dios. Yo no sé usted de qué manera conoce a Dios. ¿Cómo lo conoce si usted puede decir Dios es fiel? O si estamos diciendo de alguna manera, no, Dios no es fiel, ¿por qué? No, lo que pasa es que no tengo lo que yo deseo ahorita, mira, no es el trabajo que quisiera, no es la iglesia que quisiera, no es esto, no es la esposa, no son los hijos, entonces pues sí, sigo confiando en el Señor, pero luego llegamos a pensar dentro de nosotros, es que Dios no está haciendo lo que yo quisiera que hiciera. Entonces, aquel hombre, Moisés, el de tales hazañas y portador de la ley de Dios, se relacionó con este Dios fiel. Si usted y yo, mis hermanos, nos relacionamos con Dios, no vamos a poder concluir de otra manera como decir, Dios es fiel. ¿Puede decirlo usted? Pues lo cree. ¿Le ha pasado? ¿Le está pasando? Y si no, pues empiece su relación con Dios en ese sentido, de fidelidad. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Es decir, en su palabra no hay tropiezo, no hay error, no hay imperfecto. Podemos confiar en todo lo que Él dice y en lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Alguien diga amén? Entonces, sabiendo esto, ¿qué pensamos sobre la fidelidad de Dios? ¿Dónde está mi lealtad? Si ya vi esto, si ya entendí esto, ¿dónde está entonces mi lealtad? ¿Dónde cree que estaría la lealtad de un pueblo al que Dios se le reveló? Como el pueblo de Israel, como un Dios fiel. Bueno, vamos a ver la respuesta a la lealtad. ¿La quiere ver? Gracias, pastor. Dice, fíjense bien, veamos la respuesta a la fidelidad. Jeremías 5, en palabra de Dios para todos, dice, fíjense la expresión del profeta, recorran las calles de Jerusalén y observen con cuidado lo que sucede allí. No eran cosas buenas. Busquen por todas las plazas a ver si encuentran a alguien que haga el bien y que cumpla fielmente sus promesas. Si lo encuentran, dice, perdonaré a Jerusalén. Dice Dios, ¿no? A través del profeta. Aunque juren en nombre del Señor serme fieles, no cumplen lo que prometen. Alguien diga, ¡auch! Señor, lo que tú buscas es que tu pueblo sea fiel. Y luego dice, fíjense la respuesta del pueblo, ¿no? Es decir, lo que sucedió, ¿no? Lo está expresando el profeta. Les diste una bofetada, o sea, los disciplinó, pero no sintieron nada, no respondieron. Los hiciste picadillo, pero no aceptaron la disciplina. Son más tercos que una roca. A mí me duele esto, yo no sé si a usted. Yo no sé si usted dice, sí, yo sí soy infiel al Señor y no pasa nada. Yo sé que nadie dice eso, ¿no? Pero nos debe de doler serle infieles a Dios, hermano. Cuando estamos haciendo cosas que no debemos, cuando tomamos determinaciones, cuando muestro mi infidelidad a Dios por cosas tan pequeñas. Esta expresión, ¿no? Son más tercos que una roca y faltó algo. Aquí viene algo fundamental de la enseñanza. Se negaron a cambiar su manera de pensar y de vivir. Ese es el punto central de este capítulo 5.
El pueblo se negó a cambiar su manera de pensar, por lo tanto de vivir. Esa es la raíz de nuestra infidelidad a Dios, hermanos. Mi forma de pensar, mi forma de tomar decisiones, vienen a través de mi forma de pensar. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo en Dios? Necesitamos volver a eso. El pueblo quebrantó el pacto con Dios y adoraron dioses cananeos. Este era el contexto de Jeremías. Adoraron dioses cananeos, edificaron santuarios a ídolos en muchos lugares del reino. Por eso Jeremías desarrolló esta metáfora también con la idolatría vista como adulterio, prostitución, promiscuidad, infidelidad. Eso es lo que pasó. Ahora, ya viendo esta película de terror, o esta respuesta que a veces tenemos nosotros a Dios, ¿Dios dejará de ser fiel? No. Romanos 3:3 dice, si algunos de ellos han sido, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Dice, su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera, pero sí nos perdemos de participar de sus bendiciones. Sí nos perdemos. Dios sigue siendo fiel a todo lo que ha dicho y prometido. Claro que sí. Ahora, ¿qué de nosotros? Entonces, si rescatamos la idea del último verso que acabamos de leer, cambiar manera de pensar y de vivir, dijimos que era la raíz de la infidelidad, entonces ahí es donde radica el problema, mis hermanos, y también donde radica su solución. ¿Qué permanezco creyendo? Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Qué permanezco creyendo de continuo? Y para toda la vida, ¿qué permanezco creyendo? No es que creí, sino que permanezco creyendo. Decía un pastor, es necesaria una disposición mental, escuche conmigo, una disposición mental a la palabra de Dios. Disposición mental a la palabra de Dios, no emocional solamente, mis hermanos. Las emociones son bien fugaces. Yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Bueno, Jeremías también. Si yo me acerco con alguien de ustedes, con el más débil que pudiera ser, y le doy una bofetada, le aseguro que se le va a acabar el gozo. Y se la doy con todas mis fuerzas. O viceversa. No voy a regocijarme por ese acto. Las emociones no son confiables, hermanos. Por eso tengo que regresar a qué estoy creyendo acerca de Dios y necesito de nuevo revisar si tengo una disposición en mi mente a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Y eso sucede entre usted y Dios, entre Dios y yo. Allá en mi casita empieza esto. Mañana en su casita, en la noche, empieza esto. ¿Qué disposición tengo a la palabra de Dios? ¿A quién es Él para mí? Si no existe eso, mis hermanos, pues, híjole, bueno, vamos a estar atorando ahí en eso toda la vida, muchos años de nuestra vida. Y no solamente acaba en una disposición en mi mente a la palabra de Dios, sino una disposición a tomar decisiones. ¿Verdad que sí? Es que yo era súper mentiroso, ya no, tengo la disposición a no ser mentiras. Era súper infiel, tengo la disposición a ya no ser más infiel. Era súper iracundo, tengo que tener la disposición a decir ya no, voy a dominarme. Porque Dios dice eso, mis hermanos. No es decir, ¿cómo estoy creyendo en mis emociones? Porque si usted está creyendo, yo estoy confiando y creyendo en mis emociones, cuando estas bajen, mi fe va a bajar entonces, porque depende de mis emociones, depende de mi estado de ánimo, pues. No. Es una fe, no sé, emocional. No sé cómo la pudiéramos llamar. Fiel. Y esto se ve reflejado en nuestro servicio a Dios, mis hermanos. Si soy fiel a Dios o estoy siendo fiel al hombre. Cuando el hombre ya no cumpla mis expectativas, cuando el pastor, los servidores ya no cumplan mis expectativas, ya no me incentiven esa emoción que sentía antes, cuando empecé a servir, se acabó mi fidelidad a Dios. Se acabó. Ya el pastor ya me falló, me falló me falló Bobia, me falló Juan, me falló Pedro, me falló.
Chuy, entonces condicionaré mi fidelidad a Dios, a lo que dije hacia Él. En este caso, el servirle a Él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué necesito entonces? Revisar dónde está el objeto de mi fe, dónde está mi atención, ¿a qué permanezco creyendo? ¿A qué permanezco confiando? ¿Sí? Pablo habló de este peligro, ya nos estamos acercando al final. Pablo habló de este peligro, acompáñeme rápidamente a su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer, dice, ojalá me tolerases un poco de locura. O sea, el hermano no estaba en buena onda, pues. O sea, sí estaba en buena onda, pero sí estaba muy preocupado, estaba en algunos momentos molesto por lo que vamos a leer. Porque os celo, dice Pablo, con celo de Dios. Ponga atención, Pues os he desposado con un solo esposo. Acuérdense de Oseas, la figura del matrimonio entre Dios y el pueblo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, dígame temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Es decir, las mentes de nosotros, de los creyentes, pueden ser desviadas, pueden ser extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Eso dice su Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde radica, dónde empieza el problema? ¿Qué estoy creyendo? ¿Dónde está mi mente dispuesta? ¿A la palabra de Dios? ¿O a las circunstancias y a las situaciones? Había este peligro, Pablo lo identificó y les dijo, corren el riesgo de extraviar su forma de pensar respecto a Dios. Todos tenemos ese riesgo, nos pasa, ¿verdad que sí? Entonces hemos visto que esta fidelidad tiene su origen de quién es Dios para mí, de cuándo he entendido que Él es digno de corresponder en fidelidad. Y de eso dependerá mi permanencia sincera en lo que he profesado, en lo que digo ser, o demostrará lo contrario. ¿Soy o no soy? ¿O semos o no semos? Dijo el ranchero, ¿verdad? Una persona infiel es una persona inestable, poco constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones, falta a sus compromisos continuamente hacia alguien o hacia algo, es infiel. Hasta sus propios pensamientos es infiel. Y saben, me impresionó mucho esto. Dice, es infiel aún una persona que se rehúsa a ser persuadido por Dios. Esto es central. Alguien que se rehúsa a ser persuadido por Dios. Yo no tengo ninguna duda de que Dios nos habla con su palabra, ¿verdad? Miércoles, sábado, domingo y los otros días de la semana también. Nos habla y Él desea persuadirnos. El Espíritu Santo desea convencernos. Pero ¿qué si hay una resistencia? Pues es una evidencia de una infidelidad. Traicionar la confianza que dijimos y que profesamos hacia Cristo y hacia su obra. Ahora, si este es el caso, algo más me está persuadiendo, ¿verdad que sí? Algo más nos puede estar persuadiendo. Y el ejemplo claro está en 1 de Juan capítulo 2, verso 16, donde dice, pues el mundo solo ofrece, en una traducción viviente, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. A ver, ¿dónde está el enfoque? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahí entramos todos, ¿verdad? Si todo nuestro esfuerzo y toda mi lealtad está hacia allá, se va a ver en mi vida, mis hermanos. Se va a ver en mis decisiones. Eso no lo podemos ocultar. Esto que acabamos de leer, el deseo de los ojos, de la carne, en otra versión, la vanagloria de la vida, el orgullo de los logros y las posesiones, eso demanda nuestra fidelidad.
Eso está demandando constantemente la fidelidad del creyente. Es decir, que pongamos nuestros ojos hacia eso. Y tenemos que luchar con eso. Diga conmigo, tengo que luchar con eso. Sí, el cristiano lucha, O sea, el cristiano, básicamente, Pablo dice, es un soldado, ¿verdad? Entonces tengo que pensar y meditar quién es mi mayor influencia. Y les voy a poner un ejemplo. Alguien de nosotros podemos decir respecto a mi servicio al Señor: es que estoy cansado, hermano. Había una anécdota de un pastor que decía: estoy cansado de los hermanos. Le dijo a la esposa: oye, ya es hora. Una esposa de aquí de la iglesia, no se crea. Le dijo la esposa a su esposo: ya es hora de ir a la iglesia. O viceversa, ¿no? Ya es hora, el esposo. Oye, pues ya es domingo. Sí, pero se te va a hacer tarde. Y el esposo le responde: no, ya estoy cansado de los hermanos. Estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de servir al Señor, estoy cansado de la alabanza, estoy cansado de ir para allá, ya estoy cansado. Y le dice el pastor: dame una razón. Le dice el hermano: dame una razón suficiente para ir. Pues eres el pastor. Esa es la razón suficiente. Y les doy la razón a ustedes suficiente: son hijos de Dios, son discípulos de Cristo. Eso es una razón suficiente para seguir a Cristo, para serle fieles. Amén. Entonces, ¿a quién servimos? ¿A quién seguimos? ¿A quién sirve usted? ¿A quién sirvo yo? ¿Al ojo o al Señor? ¿A los hombres o a Dios? ¿En quién está mi fidelidad? Si mi fidelidad es a Dios, va a ser un fruto para los demás, de lo cual los demás van a poder participar, ¿verdad? Entonces, y con esto concluyo. La mayor motivación o la motivación más fuerte para ser fiel es la siguiente. Y está en Hebreos capítulo 3. Ponga atención, por favor. Dice: por tanto, hermanos santos, apartados para Dios, participantes del llamamiento celestial. Escuche bien. Considerad a aquel o al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considéralo, piensa en Él, el cual es fiel al que lo constituyó, fiel a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Dice el verso 6, pero Cristo, como hijo sobre toda su casa, fue fiel, la cual somos nosotros. ¿A quién ha sido fiel y sigue siendo fiel Cristo? A nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué permanezco creyendo? Y el gloriarnos en la esperanza de lo que Él ha prometido, de lo que Él hará cuando regrese por nosotros. Y vean lo que dice Pablo al joven pastor Timoteo. Le dice también en su segunda carta, capítulo 2. Hebreos dice: considera, piensa desde arriba. Esa es la expresión, piensa desde arriba lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de lo que Él hizo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades. Ok, en la fidelidad se sufre, sí se sufre. Tiene un costo la fidelidad. Lo vemos en Hebreos 11, Hebreos 12, los héroes de la fe, 11. A ver si estaban aquí, el pastor nada más estaba atento. Hebreos 11 tiene un costo la fidelidad a Dios. A Cristo le costó su fidelidad.
murió de una manera horrenda por nosotros. Dice Pablo, por el cual sufrió penalidades, le dice a Timoteo, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, a pesar de todo esto, le dice a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Y dice, palabra fiel es esta. Y este era un himno que cantaban los hermanos. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Él no nos forzará a estar donde no queremos. Si somos infieles, Él no es infiel, dice. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no se contradice. Él es fiel, en Él podemos confiar. Tiene que ser deseable para nosotros ser fieles a Dios, hermanos. Empezando por nuestra adoración a Dios personal. Y esa se va a reflejar con los creyentes también, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y si puede hacerlo y quiere hacerlo, entonamos un canto que habla de la fidelidad a Dios y al final oramos. ¿Está bien? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Y lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Y lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es, tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Vamos a hacerlo una vez más, con todo nuestro corazón. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad.
eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es. Y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Ahora vamos a levantar nuestra voz y orar lo que tenemos que decirle a Él. Señor, queremos y hemos visto, Señor, y seguimos viendo tu fidelidad hacia nosotros. No podemos negar eso, Señor. El hecho de que estemos ahorita respirando, el hecho de que estemos todavía, Señor, disfrutando esta vida que nos has dado en ti. El hecho, Señor, de que cada día sale el sol, Señor, y sale y brilla con toda su fuerza. Cada mañana nos anuncia tu fidelidad. Nos anuncia, Señor, que todavía sigues siendo fiel y siempre lo serás. Ahora queremos, Señor, nosotros responder en fidelidad, Señor. Provoca en nosotros que sea deseable, Señor, este fruto. Que nos dejemos influenciar y convencer por la guía de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, empezando en nuestra casa, Señor. Y terminando y reflejándose en mi relación con los demás, en todo lo que hago. Pues eso es lo que he profesado, Señor. Seguirte, servirte, porque he visto tu fidelidad en mi vida. Desde hace tanto tiempo, Señor, y hasta hoy seguimos viendo tu fidelidad perfecta y recta, Señor. Es tu palabra, es tu pacto, Señor. Permítenos permanecer, Señor, en Él. Permítenos llevar este fruto, Señor, tan necesario, tan indispensable, Señor, para tu obra y para nosotros mismos, Señor. Muchas gracias, amado del cielo. Tú recibes todo el honor y toda la gloria y toda la exaltación esta mañana, Señor, de nosotros. A ti te rendimos toda nuestra gratitud, Señor, y que nuestra respuesta, Señor, se vea reflejada en nuestra obediencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, amado. Muchas gracias. ¿Le podemos brindar a Él un aplauso? Muchas gracias. Bien, pues quedamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 7. Fielmente puntuales. ¿Sí? Dios los bendiga. Gracias.